¿Sabías que en Japón la obesidad es castigada? ¿O que en China prohibieron a Winnie the Pooh por las comparaciones entre el personaje y Xi Jinping? Hoy te traemos algunas de las leyes más extrañas, inusuales y absurdas de todo el mundo. Vamos a ver lo que está increíble. En Japón la obesidad es ilegal. La imagen de Japón como un país donde la obesidad es casi inexistente es bastante real. ¿A qué se debe esto? En parte a su rica gastronomía, basada en alimentos frescos y saludables como el pescado y el arroz. Sin embargo, hay más detrás de esta realidad. Desde 2008, una ley permite a las empresas japonesas monitorear el peso de sus empleados. Sí, así como lo oyes. Pueden medirles la cintura y establecer límites. Para los hombres, la medida máxima permitida es de 85 centímetros, mientras que para las mujeres es de 90. Si alguien supera estos límites, puede ser enviado a programas especiales para bajar de peso. Algunas empresas incluso regalan a sus empleados cintas métricas para que se controlen diariamente. Y sí, lo sé, para nosotros en Occidente parece algo un tanto opresivo, pero los resultados son evidentes. Japón es uno de los países con menor índice de obesidad del mundo. ¿La razón? Una combinación de cultura alimentaria, políticas públicas y una fuerte conciencia sobre la salud. Winnie Pooh ilegal en China. Lo que empezó con un simple meme de internet terminó convirtiéndose en una de las prohibiciones más extrañas de todo el mundo, al punto de que ya ni siquiera es un chiste. Es una prohibición seria que puede darte muchos años de cárcel, si es que no terminan dándote castigos aún más severos. Se trata de la bizarra prohibición que tiene el gobierno chino hacia el personaje infantil de Winnie Pooh. Sí, ese simpático osito amarillo y perezoso al que le gusta la miel. Está estrictamente prohibido en la superpotencia oriental, tanto así que nunca verás su imagen en las calles, ni siquiera en las jugueterías ni en ninguna otra parte. Pero, ¿por qué habría una prohibición total a un personaje tan inofensivo? Bueno, el asunto de esta historia está no tanto en el personaje como tal, sino en lo que se convirtió en los medios chinos. Hacia el año 2013 surgió este curioso meme en el que comparaban una imagen de Winnie Pooh y Tiger a una foto de Xi Jinping con Obama. En principio era solo un meme gracioso, pero pronto las personas empezaron a comparar la figura del presidente chino con la del carismático oso, usando la figura del oso como una crítica al líder. Y claro, al gobierno no le hizo ninguna gracia que apareciera un nuevo símbolo para criticar sus errores, y mucho menos a su líder. Así que con el tiempo la figura del osito desapareció a la fuerza de los medios chinos. Aunque claro, prohibir a Winnie Pooh al final terminó convirtiéndolo del todo en figura de crítica, al punto de que en las crecientes tensiones entre Taiwán y China han empezado a aparecer insignias como estas, en las que vemos a dos osos peleando. Uno de ellos, por supuesto, es amarillo. Y pensar que si tan solo lo hubiera dejado ser, la gente probablemente ya no estaría comparando a Xi Jinping con el oso. Nada de máscaras en Nueva York. A veces las leyes más extrañas surgen de los eventos más inesperados. ¿Quién diría que una protesta de agricultores en 1845 terminaría prohibiendo el uso de máscaras en la Gran Manzana? Resulta que en ese año, un grupo de granjeros descontentos atacó a la policía mientras ocultaban sus rostros con disfraces. Como respuesta a este incidente, Nueva York aprobó una ley que prohibía el uso de máscaras en lugares públicos. Sin embargo, esta ley quedó en el olvido durante décadas. Fue hasta 2011 que esta peculiar ley volvió a cobrar relevancia. Un grupo de manifestantes con las características máscaras de Guy Fawkes fue arrestado durante una protesta. La policía, aprovechando la oportunidad, aplicó la antigua ley, deteniendo a los manifestantes no tanto por protestar, sino por llevar máscaras. La ironía de esta situación radica en que tan solo unos años después, en plena pandemia del COVID-19, el uso de máscaras se volvió obligatorio para proteger la salud pública. Esto obligó a las autoridades a suspender temporalmente la antigua ley, demostrando lo absurdo que puede resultar una norma cuando las circunstancias cambian drásticamente. Los Kinder Sorpresa son ilegales en Estados Unidos. ¿Quién no disfrutó de un Kinder Sorpresa en su infancia? Esa pequeña delicia de chocolate que escondía un juguete era un regalo que nos hacía saltar de alegría. Pero, ¿sabías que en Estados Unidos estos huevitos son ilegales? Sí, así como lo oyes. Podrías ir a la cárcel si te pillan traficando con ellos. Suena absurdo, ¿verdad? Un país donde puedes obtener cosas más peligrosas con relativa facilidad, pero un huevo de chocolate es un peligro público. Sin embargo, la razón detrás de esta curiosa prohibición es más seria de lo que parece. Todo comenzó en los años 30, cuando muchas compañías de alimentos empezaron a experimentar con ingredientes nuevos y a menudo peligrosos. Un caso muy famoso fue el de una empresa que usó dietilenglicol, un compuesto altamente tóxico para endulzar un medicamento, y eso causó un desastre nacional. Ante esta situación, en 1938 se aprobó una ley que obligaba a los fabricantes de alimentos y medicamentos a demostrar que sus productos eran seguros para el consumo humano. Además, se prohibió incluir en los alimentos cualquier sustancia no comestible, y aquí es donde
donde entra en juego el Kinder Sorpresa. Al tener un juguete dentro del huevo de chocolate, técnicamente está violando esta ley. Aunque parezca una exageración, la normativa es tan estricta que incluso un inocente huevo de chocolate puede ser considerado una infracción. Así que la próxima vez que disfrutes de un Kinder Sorpresa, agradece que vives en un país donde estos pequeños tesoros son legales. ¿Qué te puedo decir? Es verdad ese dicho que dice que el diablo se encuentra en los detalles. En Canadá estaban prohibidos los superhéroes. A veces algunas leyes bien intencionadas terminan teniendo efectos totalmente contrarios a los que querían conseguir y terminan convirtiéndose en el hazmerreír del mundo legal, como lo que pasó en Canadá en los años 30. Verás, para supuestamente proteger las mentes de los niños de la violencia, en Canadá se prohibieron las historietas o tiras cómicas en donde hubiera violencia. Hasta ahí nada raro. Es incluso entendible ya que el mundo había experimentado la violencia de una guerra mundial y hasta los cómics de la época lo reflejaban, pero el asunto es que en ese entonces las historietas estaban mucho más restringidas en sus contenidos que hoy en día, y el único tipo de violencia que se permitía era el de los superhéroes peleando contra el crimen, y las cosas nunca iban más allá de una paliza caricaturesca. Aún así, Canadá prohibió estas historietas por largo tiempo. De hecho, la prohibición se extendió hasta los 70s. Paradójicamente, cuando la prohibición acabó, las historietas ya habían evolucionado bastante y tenían restricciones menos severas, así que estaban empezando a experimentar con temas un poco más oscuros y adultos, introduciendo antihéroes en historias con moralidades menos claras. Así que debido a la prohibición de cómics supuestamente violentos, los niños canadienses no vieron a los superhéroes clásicos como Superman, que eran mucho menos violentos. ¡Qué ironía! Las leyes inusuales de Capri. Esa joya italiana que enamora a millones tiene un lado más estricto de lo que imaginas. Los capreses, amantes de la tranquilidad y la belleza de su isla, han implementado algunas reglas bastante peculiares para preservar su estilo de vida. Una de las más conocidas es la prohibición de los zapatos ruidosos. Olvídate de las chanclas de plástico o sandalias de madera. En Capri, el silencio es oro. Las calles empedradas de la isla amplifican cualquier ruido, y los locales consideran que el constante taconeo de las sandalias rompe la armonía del lugar. Así que si visitas Capri, mejor lleva unas cómodas zapatillas o zapatos de suela suave. Pero las rarezas no acaban ahí. La estética de la isla es tan importante que los capreses han creado una base de datos de ADN canino. Sí, escuchaste bien. Si tu perro deja sus regalitos en la calle, las autoridades pueden tomar una muestra y utilizando la base de datos, identifican al dueño y lo multan con hasta $2,000. Así se cuida la isla. En resumen, Capri es un lugar mágico, pero también tiene sus normas. Así que si planeas visitarla, no olvides empacar zapatos silenciosos y llevar siempre una bolsa para los desechos de tu mascota. Tu bolsillo y la tranquilidad de los capreses te lo agradecerán. Prohibido reencarnar sin permiso del gobierno. La mayoría de las leyes extrañas tienen una explicación lógica, pero algunas parecen más bien sacadas de una novela de ciencia ficción. La prohibición de la reencarnación en China es un claro ejemplo de esto. Sí, escuchaste bien. Reencarnarse sin permiso del gobierno chino es un delito. Suena absurdo, ¿verdad? Pero detrás de esta ley aparentemente absurda se esconde una compleja trama política. El Tíbet, una región sagrada para los budistas, ha sido durante siglos un territorio independiente con un gobierno teocrático. La llegada de China cambió todo. Al anexionar el Tíbet, el gobierno chino se enfrentó a una fuerte resistencia, especialmente por parte de los líderes religiosos como el Dalai Lama. La prohibición de la reencarnación es una estrategia política para debilitar el liderazgo espiritual tibetano. Al prohibir esta práctica fundamental del budismo, el gobierno chino dificulta la identificación y sucesión de nuevas encarnaciones de líderes espirituales, como el Dalai Lama. De esta manera se busca controlar la religión y mantener el poder político sobre el Tíbet. Es una forma sutil pero efectiva de reprimir una religión. En lugar de prohibir directamente el budismo, el gobierno chino ataca una de sus creencias más fundamentales, la reencarnación, para así debilitar su influencia y control. Es como si en una religión monoteísta se prohibiera creer en un dios. Al prohibir un elemento central de la fe, se socava toda la estructura religiosa. Así funciona la prohibición de la reencarnación en China, una herramienta política para controlar una región y una religión. El chicle en Singapur. Muchos países prohíben todo tipo de sustancias por los peligros que pueden acarrear a la sociedad. Ya sabes, cosas como el alcohol y los cigarrillos, pero en algunos casos excepcionales es menos para defender la salud de los ciudadanos y más para defender sus bolsillos, como el extraño caso de la absoluta prohibición del chicle y cualquiera de sus derivados en Singapur. Esta pequeña ciudad-estado asiática tiene una ley que prohíbe la venta y el consumo de chicle, y las multas por infringirla pueden llegar a ser tan astronómicas que alcanzan hasta los $10,000. Pero
¿Por qué tanta rigidez con una simple goma de mascar? La historia detrás de esta peculiar ley es interesante. Singapur, en su afán por convertirse en un centro financiero de primer nivel, decidió apostar por la limpieza y la imagen de una ciudad impecable. El problema es que los chicles pegados en las calles, los asientos del metro y otros lugares públicos estaban ensuciando la ciudad y dando una mala impresión a los visitantes. Limpiar todo este desastre le costaba a Singapur una fortuna. Para solucionar este problema, en 1992 se prohibió la venta y el consumo de chicle. Hoy en día, la única goma de mascar que puedes encontrar en Singapur es la de nicotina, y solo con receta médica. ¿Por qué Singapur ha sido tan estricto con esta prohibición? Porque para ellos la limpieza y el orden son fundamentales para atraer inversiones y mantener su reputación internacional. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras que elegir algo para prohibir en tu ciudad con el objetivo de mantenerla limpia, ¿qué sería? Comparte tu opinión en los comentarios. Destruir centavos es ilegal en Estados Unidos. El centavo, esa pequeña moneda de cobre, ha perdido mucho de su valor a lo largo de los años. Hoy en día es casi imposible comprar algo con un centavo. De hecho, algunos cálculos indican que el metal que lo compone vale más que la moneda en sí. Esta devaluación ha llevado a una situación legal bastante curiosa. Al ser moneda de uso legal, el centavo tiene ciertas protecciones. Sin embargo, su escaso valor comercial lo ha convertido en algo así como un material más que en dinero. La ley reconoce que puedes hacer muchas cosas con los centavos, como aplastarlos para crear souvenirs o utilizarlos en experimentos científicos. Muchos youtubers han hecho experimentos caseros con centavos, pero ¿qué pasa si intentas sacar provecho económico del cobre de los centavos? Derretir una gran cantidad de centavos para extraer el metal es un delito grave. La ley lo considera un uso fraudulento de la moneda. Es como si quisieras convertir billetes de dólar en papel para hacer avioncitos y venderlos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Puedes destruir centavos por diversión o por ciencia, pero no puedes convertirlos en una fuente de ingresos. Es una situación extraña que refleja el poco valor que hoy en día tiene esta pequeña moneda de cobre. Así que extrañamente es legal destruir centavos en nombre del arte y de la ciencia, pero nunca en nombre de la economía. Camuflaje ilegal. El camuflaje, lejos de ser una tendencia de moda, es un patrón con fuertes connotaciones militares. En muchos países su uso está estrictamente regulado y en algunos casos incluso prohibido. Hay de hecho toda una lista de países en los que es ilegal vestir camuflaje, incluso si eres turista. La lista incluye a Antigua, Barbados, Ghana, Granada, Jamaica, Nigeria, Omán, Filipinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Zambia y Zimbabue. Y es más, la ley incluso llega a castigar con severidad a los civiles que apliquen patrones de camuflaje en sus vehículos, e incluso castiga a quienes pinten los vehículos de color verde militar. En la mayoría de los casos, esta ley se hace para no quitarle autoridad al ejército del país y evitar que civiles se hagan pasar por efectivos del ejército para aprovecharse de los beneficios o incluso cometer delitos. Sin embargo, tiene algunos tintes bastante oscuros, ya que verás, muchos de los países en la lista de prohibición de camuflaje son países que en el pasado o incluso en el presente han tenido problemas con grupos insurgentes, para los cuales el uso de camuflaje es vital. Así que al controlar por ley el uso de esta ropa se controla la efectividad de estos grupos. O bueno, al menos esa es la idea. Y créeme, romper esta ley puede ser más grave de lo que te imaginas, con multas de hasta $3,700 y hasta un año de cárcel. Manipular salmón de forma sospechosa. Algunos países tienen historias enormemente largas, pues de una u otra forma su gobierno ha continuado desde hace varios siglos, y esto significa que entre sus libros de leyes aún permanecen un par de normas arcaicas que han estado ahí más o menos desde la Edad Media. Y claro, para nosotros pueden ser de lo más extrañas, como por ejemplo el hecho de que en Gran Bretaña está prohibido manipular salmón de forma sospechosa. Sí, eso es todo lo que dice la ley. De seguro en el pasado, cuando se estableció, tenía mucho más contexto, y era una ley contra los vendedores sin escrúpulos que vendían salmón en malas condiciones y lo manipulaban para que pareciera en mejor estado de lo que en realidad estaba. Sin embargo, como la normativa es tan vieja, ya no queda mucho de su contexto original, así que no sabemos a ciencia cierta a qué se referían con manipular salmón sospechosamente, haciendo que una tontería como llevar un pescado por la calle y mirar hacia todos los lados como si hubieras hecho algo malo sea totalmente ilegal. Afortunadamente, como nos lo demuestra Ova Butler, del canal Vice, los policías de hoy en día tampoco saben mucho de estas leyes raras antiguas, así que aunque sea ilegal, puedes ser súper sospechoso con un salmón y seguramente estarás bien. No usar armadura. Y siguiendo con las extrañas leyes anticuadas de Inglaterra, tienes que saber que está totalmente prohibido entrar al Parlamento de Gran Bretaña mientras usas armadura, que claro, allá en la Edad Media tenía todo el sentido del mundo. Es decir, algún revolucionario o enemigo de la corona con una armadura dentro del Parlamento podría causar muchísimos problemas. Y con razón, allá en la Edad Media que alguien con armadura entrara al edificio más importante del gobierno era tan grave como que hoy en día algún civil entra a la Casa Blanca usando chalecos antibalas. Es decir, es
es demasiado sospechoso para que no te agarren las autoridades. Así que hacer esto en el parlamento era un crimen gravísimo, y por tanto la ley dice que podía costarte la cabeza. Hoy en día no perderás la cabeza por ir en armadura, aun cuando la ley sigue estando vigente. Pero eso sí, te ganarás sin duda la atención de los guardias, y de todos dentro del parlamento. No complicar a los cajeros en Canadá. A todos nos ha pasado. Terminamos con los bolsillos llenos de monedas y buscamos la forma de deshacernos de ellas. Pero, ¿sabías que en Canadá pagar con demasiadas monedas puede ser un problema? Sí, así como lo oyes. En este país existe una curiosa ley que limita la cantidad de monedas que puedes usar para realizar un pago. ¿La razón? Imagina un cajero teniendo que contar cientos de monedas por una sola compra. Es un verdadero dolor de cabeza. Así que según la ley canadiense, no puedes pagar con más de 25 monedas de $1 ni con más de 5 monedas de 25 centavos. Si intentas pagar con más, el vendedor tiene todo el derecho de negarse a aceptar tu dinero, aunque no te llevarán a la cárcel por usar algunas monedas de más. Lo mejor es evitar problemas y pagar con tarjeta. Así te ahorrarás tiempo y molestias, tanto a ti como al cajero. Las peleas contra osos son ilegales. No sé qué tan loco tienes que estar para querer luchar contra un oso, pero en caso de que no tengas sentido común y quieras hacerle una llave de lucha a un oso negro, tienes que saber que al menos en el estado de Luisiana es ilegal. Y en serio, no estoy bromeando. La ley es real. Es más, esta es palabra por palabra la ley que prohíbe la lucha contra osos. Cito: quien cometa el crimen de luchar con osos será multado por no más de $500 o tiempo de cárcel de más de 6 meses o ambos. Pero claro, hay que preguntarse, ¿de dónde salió esta ley tan extraña? Bueno, créelo o no, en las décadas de los 60s y 70s, en algunas de las partes más rurales de Luisiana era común la práctica de atrapar osos, sacarles las garras y organizar monstruosos espectáculos en los que hombres luchaban contra dichos osos, en contiendas arregladas las cuales atraían a grandes multitudes de personas. Y por extraño que parezca, la ley que prohíbe la lucha con osos no surgió sino hasta 1992. Lo sé, uno creería que cosas como estas pasaban en la Edad Media o incluso antes, pero no, es increíblemente reciente. Ahora, extrañamente, en ninguna parte de los Estados Unidos hay leyes que prohíban apostar en las peleas de osos, como las que vemos aquí. Y por extraño que parezca, las personas han empezado a apostar en peleas de osos que son grabadas por guardaparques, usando cámaras especiales que no molestan a los animales. No alimentar a las palomas. De seguro en algún punto has visto a alguien lanzando maíz para alimentar a las palomas. En Latinoamérica es una imagen de lo más normal. Es más, a mi propio abuelo le encanta alimentar a las palomas. Pero me temo que si estuviéramos en la ciudad canadiense de Victoria, en Columbia Británica, mi abuelito estaría en problemas, pues allá alimentar a las palomas es un tema de lo más serio, ya que en un intento de mejorar la sanidad de la ciudad y evitar las enfermedades transmitidas por los desechos de las palomas, se prohibió a todos los ciudadanos alimentarlas de cualquier forma, al punto de que si te pescan alimentando a las aves, o en general a cualquier animal de la zona, como ardillas o aves cantoras, serás multado entre $125 y $350. La ley extrañamente también multa a quienes intentan atraer a los animales a cualquier lugar, usando comida, por lo que tampoco puedes colgar alimentadores de aves en tu patio. Es ilegal engrasar cerdos en Minnesota. Intentar atrapar cerdos es también ilegal. Lo sé, suena rarísimo, pero son leyes verdaderas que te puedes encontrar en el estado de Minnesota. Y aunque no lo parezca, estas leyes son sensatas. Verás, en ciertas partes de Estados Unidos durante las ferias del condado, se llevan a cabo concursos de los más extraños, en los que se engrasa un cerdo para hacerlo especialmente resbaladizo, y luego varias personas compiten al mismo tiempo para intentar atraparlo, como puedes ver aquí. Ahora, en el estado de Minnesota, como parte de una ley de protección contra la crueldad animal, este tipo de concurso se prohibió del todo. Sin embargo, para que no hubiera huecos legales, el estado tuvo que prohibir cada una de las acciones que tienen que hacerse para participar en el concurso, dando lugar a leyes que por separado suenan dementes, como por ejemplo la prohibición de engrasar un cerdo y la prohibición de intentar atrapar a un cerdo engrasado, pero juntas sirven para ilegalizar este tipo de concursos que, a decir verdad, sí son bastante crueles con el pobre cerdo. Este es un ejemplo de que a veces las leyes locas tienen todo el sentido del mundo cuando las ves en contexto. Las gallinas no pueden cruzar la calle. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Para romper la ley, por supuesto. ¿Qué, no lo sabías? Las gallinas son anarquistas por naturaleza. Es broma, pero lo cierto es que en el pueblito rural de Kidman, en Georgia, hay una ley que prohíbe a las gallinas cruzar la calle. Sí, así como lo escuchas. Y lo sé, parece un mal chiste, pero en realidad la ley tiene más sentido de lo que parece. Es solo que las personas la han convertido en un chiste. Verás, en este pueblito había grandes problemas por la cantidad de gallinas sueltas en todas partes. Y claro, al haber tantos animales domésticos rondando por ahí sin supervisión, empezaron a aparecer problemas inusuales, desde
desde accidentes de tráfico relacionados con pollos andariegos, hasta riñas por quién era el dueño legítimo de cada gallina. Y eso sin contar con el estiércol de las gallinas sueltas en todas partes. Así que al final se estableció la ley de que todos los dueños de pollos los debían mantener en sus respectivos corrales y no los debían dejar sueltos por ahí. Sin embargo, con el tiempo y la cultura popular, la ley se empezó a difundir como si fuera una prohibición de que los pollos crucen la calle. ¿Sí ves? El chiste se cuenta solo. Manipular serpientes es ilegal. Algunas leyes extrañas tienen ese título, no tanto porque en sí sean inusuales, sino porque prohíben comportamientos realmente raros y extremos, como lo que pasa con la prohibición de usar serpientes para fines religiosos en Estados Unidos, que sí, lo sé, suena como una locura, pero es totalmente real. Verás, en varias sectas cristianas de Estados Unidos, hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, surgieron prácticas religiosas de lo más curiosas y peligrosas. Estas prácticas interpretaban un pasaje bíblico que decía que los verdaderos creyentes no serían mordidos por serpientes, y de ser mordidos no sufrirían el efecto del veneno. Y bueno, alrededor de ese pasaje bíblico se empezaron a hacer pruebas de fe, en las que los devotos manipulaban serpientes venenosas mientras bailaban y rezaban intentando así probar lo fuerte que era su fe. Claro, a las serpientes esto no les hace ninguna gracia, y si bien la mayoría de ellas son más tímidas de lo que la gente piensa, inevitablemente te van a morder si las molestas demasiado. Así que con todo y sus leyes de libertad religiosa, el gobierno tuvo que hacer ilegal la práctica. Hoy en día esto es ilegal en todos los estados, con excepción de Virginia del Oeste y ciertos lugares en los Apalaches, que es donde surgió la práctica en primer lugar. Y bueno, no es por criticar las creencias de nadie, pero de seguro debe haber formas menos letales de probar tu fe que fastidiando a las serpientes, ¿no lo crees? Prohibido interactuar con desconocidos. Conocer nuevas personas es difícil, sobre todo si son del sexo opuesto, pero resulta que en el pueblo de Haddon, New Jersey, no solo es difícil, sino que es de hecho un crimen. Te explico. New Jersey es un estado particular en cuanto a sus leyes, ya que incidentes aislados que vayan a juicio pueden en muchos casos modificar las leyes e incluso crear nuevas normativas, algunas de las cuales resultan un tanto obtusas. En este caso, varias quejas de muchas personas sintiéndose incómodas por coqueteos de completos desconocidos terminaron en la creación de una ley particularmente inusual que prohíbe que te acerques a una persona del sexo opuesto que no conozcas para cualquier cosa que no sea una transacción legítima de negocios. Claro, es una medida preventiva para casos de acoso. Sin embargo, por cómo está fraseada, esta ley hace que técnicamente hablando algo tan simple como preguntarle la hora a un desconocido del sexo opuesto pueda ser catalogado como un crimen. Prohibido emborrachar peces. A veces la forma en como una ley está escrita puede hacer que algo completamente sensato y normal suene como si fueran los desvaríos de un loco. Y eso fue justamente lo que pasó en el estado de Ohio, con una ley que fue escrita de forma tan extraña que se terminó convirtiendo en un meme. La legislación en cuestión es que está terminantemente prohibido emborrachar a un pez. Sí, así es. En Ohio no puedes beber como un pez, principalmente porque no puedes darle alcohol a los peces. Y no, tampoco puedes ver cómo beben los peces en el río. Claro, esto suena como una locura, pero en realidad la ley de no emborrachar a los peces hace referencia a que las destiladoras y cervecerías tienen prohibido dejar sus desechos en ríos y lagos, cosa que afecta a los peces. A esta práctica antiguamente se conocía como emborrachar a los peces, y eso es lo que prohíbe la ley. Pero claro, como el estatuto está escrito de forma inusual, técnicamente es ilegal darle alcohol a los peces. Ahora cuéntame, ¿cuál es la ley más extraña que existe en tu país? Deja tu opinión en los comentarios. Aquí te dejamos 2 videos que también están increíbles.